Hola, mi nombre es Naray Bello, soy de natural de Mayagüez, Puerto Rico. Nací en un hogar básicamente disfuncional con mi mamá, mi papá y mi hermano. Mi mamá y mi papá se dejan, ellos pasaron un sinnúmero de situaciones. Mi papá siempre le ha dicho que él tiene mucho amor, ese fue su problema, que él siempre le era infiel a mi mamá. Y mami lo perdonó muchísimas veces hasta que se cansó de perdonarlo y de seguir con la relación. Ella buscó ayuda en la iglesia, nos criaron en la iglesia, en los caminos del Señor. Y lo curioso fue a la iglesia a pedir ayuda, pero le dijeron mejor que se divorcie, porque ya esa relación no tiene esperanza. Entonces ella, con esa esperanza de encontrar la ayuda en la iglesia, no la encontró. Ellos se separan y en mi memoria no hay como memorias frescas de mi papá, porque la realidad es que estuvo ausente desde muy temprana edad. Lo que sí me acuerdo es que a causa de eso mi mamá tuvo que esforzarse por sacarnos adelante. Mi mamá muy trabajadora, siempre ha sido muy trabajadora. Mi papá, pues él se desaparecía, no estaba presente en nuestra vida, pero tampoco era de que estaba al pendiente de nosotros, no, que ella nos crió a nosotros básicamente pues sola. Y ella, a causa de eso, también ella agarró como mucho coraje, en cierta parte también con la iglesia, porque ella fue a buscar ayuda y no la encontró. Entonces sí teníamos el conocimiento de la palabra, pero íbamos a la iglesia y luego no íbamos. Y íbamos y luego no visitábamos. Y así estuvimos básicamente toda nuestra vida. Y ella, pues a causa de que mi papá no estuvo presente, ella tuvo que tener varios trabajos. Ella trabajaba y estudiaba. Porque también nos tuvo jóvenes y ella trabajaba para un lugar muy seguro, pero luego se quedó sin empleo, entonces ella decidió volver a estudiar para ella poder tener una carrera sólida para podernos sostener a nosotros. Ella nos quiso sacar del entorno donde ella creció en un lugar de droga, un lugar muy pobre, pero ella no nos quiso llevar a ese lugar y por eso ella se esforzó muchísimo en darnos lo que ella no tuvo, pero a la misma vez al no tener la figura de un papá y la mamá en sí, el rol de una madre es edificar la casa, ¿verdad? En sí la mamá tiene que estar pendiente de sus hijos, entonces al ella tener la necesidad de estar trabajando, pues básicamente ella hizo lo que pudo, pero nos descuidó a nosotros porque ella tenía que estar siempre trabajando y estudiando. Ya nosotros empezamos a crecer, ya estamos en 6º grado, ya empezamos a tener influencia de los amigos, de lo que hace todo el mundo, y ella nos dejaba cuidando con mi abuelita, que mi abuelita ya estaba mayorcita, y en ese lugar donde nos criaba mi abuela fue donde mi mamá creció, que es un lugar pues de droga, un lugar bajo mundo, ¿no? Lo que hay es droga, muertes, todas esas cosas que se pueden vivir en esos lugares así. Y en ese lugar nosotros estábamos por el día después de la escuela y hasta altas horas de la noche, y luego mi mamá nos buscaba cuando ya llegaba de estudiar, nos recogía. Y empiezo a crecer y entro en una relación de noviazgo prematuro. ¿Qué persona de tan poca edad tiene la capacidad de tener un novio? No, de tener una relación. Entonces, al yo no tener esa figura paterna, que es tan importante la figura de un hombre en la casa, porque hay mamás que son bien luchadores, así como la mía lo fue, pero la figura del hombre es sumamente importante en la casa de ese papá. Hay hogares que tienen un papá, pero el papá simplemente es un proveedor, pero el papá está ausente en la casa y sin embargo el papá es el que afirma. Eso es bien importante porque eso empieza a crear un sinnúmero de cosas dentro de la estabilidad de esos niños en el hogar. La ausencia de un padre, mi mamá siempre trabajando porque tenía que hacerlo, y empecé a ver esa necesidad de ese amor. Ya yo me sentía como invisible en mi casa. Mi mamá siempre a mí me exigió mucho. Ella no era tan estricta con mi hermano, pero a mí siempre me exigía mucho y yo me molestaba. Yo decía, pero ¿será que no me quiere? Porque ¿por qué me exige tantas cosas? Yo tenía que tener todo en orden, yo tenía que sacar buenas notas, yo tenía que estudiar. A mí se me exigía mucho. Entró en esta relación de noviazgo y yo encuentro en mi novio el amor que yo no tenía en casa. Me refugio en ese amor que él me daba, porque yo no tenía ese amor en casa y nos hacemos muy buenos amigos, pero nuestra relación se empieza a tornar una relación tóxica porque estamos haciendo una relación basado en lo que las novelas decían, en lo que los amigos, él tuvo acceso a pornografía, él tenía una idea de lo que era una relación y yo tenía un conocimiento que yo no tenía. Nosotros entramos en una relación de noviazgo tóxica y ya éramos muy celosos los dos. Él se creía que yo era de su propiedad
infidelidad, él me quería tener muy controlada. Bueno, éramos muy locos los dos y ya la relación estaba un poquito ya fuera del control y así tuvimos mucho tiempo. Me acuerdo que desde pequeña, algo bueno que mi mamá siempre hizo fue que siempre estuve en baile desde pequeña. Hasta que estuve como en 6º grado, el baile llenó todo, porque no tenía yo otros pensamientos, pero ya luego en la adolescencia yo quería novio, ya me fui desviando a otras cosas, pero el baile me ayudó mucho a yo tener mi mente ocupada, porque me mantenía, yo bailaba y yo sentía que los problemas de mi casa eran invisibles, no me afectaban, yo me enfocaba en eso, pero ya luego que entro en la adolescencia, que ya tengo otras necesidades mayor dentro de mí, me refugio en mi novio y el baile. Entonces ese era mi problema, yo tenía 2 dioses, mi novio era mi Dios y el baile era mi otro Dios, pero Dios no era el Señor de mi vida. Y así estamos en esa relación, empezamos nosotros a estarnos dejando, éramos novios y no éramos novios, y empezamos con ese relajo porque ya la relación estaba ya fuera del control. Y me acuerdo que en ese relajo y la frustración de los problemas de mi casa, mi mamá, ella siempre estaba bien seria, ella se veía molesta, y yo decía, pero ¿por qué ella siempre está así? Y era por la misma carga que ella tenía. Y por eso, madre, tú que estás escuchando, tal vez tú estás llevando tu casa sola, pero es importante que tú pongas los ojos dentro de lo más importante que tienes dentro de tu casa, porque tus hijos realmente te necesitan. Y sí es importante tener provisión en la casa, pero no podemos nosotras como mujeres desviar o olvidar lo que es más importante, que es edificar nuestro hogar. Entonces, bueno, el cuento largo corto es que nosotros empezamos a dejarnos y a soltarnos, a dejarnos y a soltarnos, y a causa de esto hay un tiempo donde estamos separados. Yo me voy a otra escuela, ya estoy en otra escuela y empiezo a tener otras amistades, y yo definitivamente siento que ya yo no quiero seguir en esa relación porque no estaban las cosas bien. Y me acuerdo que me invita un amigo mío a un retiro, me invitó a un retiro, que no les voy a decir el nombre, pero me invitó a un retiro. Dios, cuando te quiere hablar, Dios usa lo que sea para hablarte y para llegar a ti. Y en ese retiro se habló de pureza. Y me acuerdo que, toda esa relación que tuve de noviazgo, nosotros éramos novios, pero estábamos como esposos, y hicimos muchas cosas que no teníamos que hacer y saltamos muchas etapas que no había que saltar. Y en ese retiro se habló de pureza. Y la persona que estaba hablando tenía 2 flores, una blanca y una roja. Y yo decidí ese día que yo quería hacer esa flor blanca. Yo hice un pacto con Dios de pureza. Pero yo lo hice con palabras, ¿verdad? Pero con todo el corazón, realmente quería yo mantenerme en ese pacto. Luego pasó el tiempo, salí del retiro y yo no me quedé como en eso que realmente yo dije. Me acuerdo que luego fui a otra iglesia. Mi mamá estaba bien rebelde en ese tiempo, yo era la única que estaba perseverando buscando a Dios, que también es difícil cuando tú eres el único en la casa, porque ya ellos me agotaban la paciencia y me decían, oye, eso que eres cristiana y eso que estás yendo a la iglesia. Entonces, olvídate, era una batalla muy fuerte que yo tenía en casa, una batalla interna con todas las frustraciones que yo tenía. Yo quería buscar a Dios, pero todo estaba muy difícil. Entonces, me acuerdo que esa iglesia que empecé a ir, porque yo después decidí empezar a congregarme y yo iba sola. Yo bajaba caminando y mi pastora me devolvía a la casa, porque ni a la iglesia a mí me quería llevar. Mami estaba tan rebelde que ni me quería llevar, aunque saberme ray. Yo bajaba caminando y mi pastora me regresaba. Y me acuerdo que en un servicio se acabó el culto y ella me dice, Naray, Dios me dice que te diga que Él te quiere sola. Y cuando ella me dijo esas palabras, yo me molesté muchísimo, porque yo dije, bueno, ella que ni me conoce, ella no sabe de mi vida y de qué rayo me está hablando. Y yo nada más lo que quería era que se callara, porque yo estaba molesta por la palabra que ella me estaba dando. Y resulta que en ese momento yo realmente estaba sola, yo no tenía ningún novio. Y yo decía, bueno, ella no sé que ella me está hablando. Pero al otro día, luego de esa palabra profética que ella me dio, Luis me llama. Y me dice, hace tiempo que no te veo, quisiera verte. Y yo por un oído tenía la palabra profética que dice, te quiero sola. Y por el otro oído él diciéndome que me quería ver. Bueno, pudo más mi corazón que lo que Dios me estaba diciendo, y lo terminé viendo. Y terminó pasando todo lo que Dios no quería que pasara. A consecuencia de esto, al mes mi periodo no me baja. Y pues yo fui al doctor y resulta que una amiga me llevó, porque no le podía decir a mi mamá, una amiga me lleva y resulta que estoy embarazada. Entonces él quedó conmigo de que me iba a volver a llamar y yo le iba a decir, porque en aquel tiempo no había Instagram, no había Facebook, no había nada de eso. Y él me llama y yo no tenía un celular, él me llama a casa de mi mamá, él me llama
Y cuando él me llama, en vez de yo decirle lo que me está pasando, yo le dije, no me llames más. O sea, hazte cuenta que yo no existo. Porque en mi mente, mis amigas me dijeron, mira, yo te vamos a dar algo para que tú botes a ese bebé. Tú sabes, ese fue mi plan, aunque yo sabía que estaba mal, pero yo estaba tratando de resolver mi problema, metiendo otra cosa que era peor, pero esa era mi forma de resolver mi problema. Pero si mi mamá sabe que yo estoy embarazada, mi mamá me va a matar. Yo no puedo tener este bebé. Entonces, ese fue mi plan. Él me llama y le dije así, él engancha el teléfono, yo empecé a llorar porque dije, Dios mío, ¿qué hice? Y nada, le dije, no me llames más, él siguió su rumbo y yo seguí el mío, me bebí todo lo que me dieron pastillas, me bebí todo. La cosa es que no se me salió el bebé. 4 meses ya tenía, yo era bien flaquita como Olivia, la de Popeye, pero ya se me iba a notar la panza. Y yo dije, tengo que decirle a mi mamá. Le tuve que decir y ella me metió una pela, me metió una golpiza. Olvídese que yo quedé en la calle con mi vergüenza y con mi proceso, porque esa fue mi decisión. O sea, en medio de lo que yo viví, en vez de yo hablar, como dice la palabra, dice, mientras callé se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día. Entonces yo tapé un problema con otro problema en vez de hablar, que hubiera sido más fácil. La cosa es que ahí fue donde empezó un proceso bien fuerte en mi vida. Yo tuve que independizarme. Yo no quería que nadie me viera con mi barriga porque a mí me daba vergüenza, pues yo sé que yo no tenía un anillo en mi mano, yo tenía conocimiento de la palabra y mi mamá había inculcado unos valores. Entonces yo no quería que nadie me viera así. Yo solo iba a las citas médicas, a la escuela y al trabajo y yo me regresaba. Yo no quería que nadie me viera así. Tan pronto yo di a luz, yo hice un pacto con Dios para siempre. Y yo, Dios mío, yo te voy a servir. Empecé rápido a congregarme. Y yo dije, mi bebé no, él no es mi error. ¿Sabes? Yo salté las etapas, pero él no es mi error. Él es una bendición. Entonces me enfoqué en el nene y él se convirtió en mi trofeo. Él era mis ganas para echarle ganas a la vida, para hacer todo lo que tenía que hacer por él. Y no me dio a mí ya yo sabía que yo le había fallado a Dios y me dio mucho temor de que él me habló y las consecuencias de lo que me habló. Ya yo no estaba como para estar a lo loco como mucha gente, muchas amigas mías. No, yo decía, no, ahora yo tengo un bebé, yo tengo una responsabilidad. Me enfoqué en mi bebé y tuve hasta 3 trabajos. Y a la escuela, con los 3 trabajos hacía las 40 horas, yo decía, yo no me puedo enfermar. Yo no puedo darme el lujo de enfermarme porque yo tengo un bebé. Yo tengo una responsabilidad. Y como por 5 años nunca falté a mi trabajo, nunca llegué tarde, pues yo decía, yo no tengo tiempo para enfermarme, no puedo. Yo tengo una responsabilidad. Y ese nene se convirtió en todo. Dios lo usó muchísimo. Me acuerdo que desde bebé él habla mucho, como una cotorra. Y yo usaba las noches para llorar. Yo tuve muchos años en depresión, porque el enemigo hablaba a mi vida y me decía, wow, tú eres una vergüenza. ¿Dónde está tu mamá? Me decía, ¿dónde está el papá del nene? Me decía, cuando ese nene vea a su papá, él te va a reclamar que tú lo alejaste de él. Entonces me decía, guay, tú que conocías a Dios. Ay, el pacto que hiciste en aquel retiro de santidad, mira, de pureza y no lo cumpliste. El enemigo me decía, mátate. ¿Por qué no te matas? Me decía, ¿para qué tú vives? ¿Por qué no te matas? Y muchas veces pasaron pensamientos de que, oh, es verdad, ¿por qué no me quito la vida? Si es cierto, mi vida es un desastre y bueno, gracias a Dios que estuve a punto, pero no lo hice porque luego miraba al nene y yo decía, oh, pero no lo voy a dejar solito. La cosa es que yo quería servirle a Dios y yo decía, wow, Señor, ¿cómo te puedo servir? Yo no canto, yo no predico, yo no sé hacer nada, lo único que tengo son estos pies, pero eso no lo puedo usar para ti. Pregunté a una muchacha que trabajaba conmigo, que ella era cristiana, era de otra denominación, y le dije, oye, ¿qué tú opinas de la danza? Porque era lo único que yo sabía hacer. Porque yo fui a una iglesia y vi danza allí, me impactó eso. Y ella me dice, no, mira, eso tú ni lo preguntes. Eso no viene de Dios. Me dice, mira, imagínate si no es de Dios, que David danzaba y su esposa lo criticaba. Y yo dije, ay, es verdad. Ahí me dio un miedo y yo ni vuelvo a preguntar de ese tema. Y yo decía, Dios mío, yo te quisiera servir, ¿cómo te puedo servir? Porque de verdad quiero servirte. Y me acuerdo que el muchacho que me recortaba al nene, que él bailaba conmigo, yo bailé en 2 diferentes escuelas de baile, él me recortaba al nene y me dice, mira, empezó en una iglesia, es pequeñita, pero ahí está el poder de Dios. Y un día para que vaya. Entonces, nada, un día yo fui, me dio la dirección y dije, pues dame la dirección y un día voy. Y ese día yo me levanté bien triste ese día.
Justo ese día me levanté pensando, bueno, el nene no ha visto a su papá, no ha compartido, no sabe de su papá. Y yo me levanté triste ese día y llegué a la iglesia después del trabajo y todo, busqué al nene y me fui para la iglesia. Y cuando entro me senté en la última silla, porque yo no quería que nadie me hablara, en la última esquina con el nene en el car seat. Estaba chiquito. Y me acuerdo que de allá atrás la pastora, hay un mover de adoración bien poderoso, y la pastora me manda a llamar y yo dije, pero si acabo de llegar y ya me están llamando. Yo no quería que nadie me hablara, porque cuando Dios me habló aquella vez me fue mal y yo estaba como así, como que a mí tú no me vengas con una palabra. Yo no quería que nadie me hablara y ella me manda a llamar y yo, ay Dios mío, y yo pues por respeto pasé. Mire, esa mujer me empieza a hablar, me dice, a ti te están rodeando espíritus de muerte y la muerte misma te visita todos los días. Bueno, esa mujer empezó a orar por mí, yo me caí al piso y me empezaron a rodear, tenían danza allí, me empezaron a rodear los danzores, esos danzores llenos del poder de Dios. Y dice, porque yo te llamé a ti al ministerio de la danza. Entonces, ellos no me conocen, es la primera vez que yo visito, no saben que yo bailo de pequeña, ellos no conocen mi vida. Y yo me quedé tan impactada, Dios allí me liberó y yo siguiendo esa iglesia, se convirtió en mi iglesia. Y algo característico fue que, bueno, empecé a coger el cauce de bautismo, ellos me bautizaron todo y a discipularme, pero aún así, si a mí tú me hablabas, yo lloraba. Yo caminaba mirando al piso porque yo tenía vergüenza. ¿Ves? Ya yo me estaba congregando, las personas me veían feliz, me veían que me reía, pero dentro de mí habían tantas voces que me seguían hablando. Yo estaba en depresión. Entonces, me acuerdo que hubo un taller que hicieron para los adoradores y yo fui a ese taller y la persona que habló de la ofrenda y el tema era, cuando él hace el llamado, yo creo que pasan todos los que sirven en la casa, o sea, que danzan, que cantan, que tocan instrumentos, y yo pasé, y cuando yo pasé me dice, hija, yo recibo tu ofrenda, porque yo me sentí indigna de Dios, yo sentía que por todo mi error, yo era indigna del perdón de Dios, y ese día fue que yo fui libre, ese día verdaderamente yo fui libre porque yo me perdoné, y yo me di cuenta que cuando yo me perdoné, Dios empezó a acelerar cosas en mi vida. Me acuerdo que Dios me había dado una palabra también, que me iba a restaurar y que iba a restaurar la relación del nene con su papá y todo, pero eso era imposible porque cómo, si no sabía dónde él vivía ni nada. Bueno, la cosa fue que ese día que yo me perdoné, yo empecé a ver cómo Dios empezó a acelerar todo. Dios restauró la relación con mi mamá, empezó a restaurar esa relación. Eventualmente todo cayó en su sitio cuando yo decidí perdonarme, porque ya Dios me había perdonado, pero yo me sentí indigna de Dios. Y bueno, el cuento largo corto es que yo trabajaba para una compañía que daba tutoría de niños en la tarde. Y los fondos estaban, el gobierno siempre se roba el dinero y nunca hay dinero. Pues la cosa es que cerraron esa oficina y movieron a los empleados para otra oficina. Para mi sorpresa, para el otro edificio, para mi sorpresa, allí Luis trabajaba y allí me lo volví a encontrar y yo me quería morir. Cuando yo lo vi, yo no lo podía creer, porque yo dije, Dios mío, no lo puedo creer. Entonces cuando él me saluda, me dio la mano. Y yo dije, me dio la mano, pero que mosca le picó, no lo creo. Me dice, Dios te bendiga. Y yo, Dios te bendiga. Él era bien loco. Yo, Dios te bendiga. Y me está dando la mano. Y éramos novios como esposos. ¿Sabes qué? Habíamos saltado muchas etapas con ese respeto. Yo dije, Cristo viene. Definitivamente Cristo viene. Entonces fue impactante. Y la cosa es que como que yo tenía que decirle del nene, porque yo no le había dicho nada. Y ya lo empecé a ver todos los viernes que había reunión de empleados. Eso era algo oculto que yo tenía. Y entonces los mensajes eran de pecado oculto en la iglesia. Eran tantas cosas que Dios estaba tratando conmigo. Yo tengo que decirle para que él sepa. El cuento largo corto le digo. Resulta que él era líder de adoración en su iglesia. Él estaba en una iglesia que era un concilio. Yo estoy en una iglesia de restauración. Él estaba en un concilio que es bien estricto. Y ahora tú vienes a decir que tenía un hijo. Era una cosa bien complicada. La cosa es que a través de su pastor, el pastor lo ayudó para poder hacer todo legal y el poder reconocer al niño y todo eso. Y entonces el nene comienza a compartir con su papá. Lo más poderoso es que yo me di cuenta que el día que yo me perdoné fue que Dios empezó a acelerar las cosas. Y todas las mentiras que me decía el enemigo eran mentiras. Porque me decía ese nene, cuando vea a su papá, él va a estar en depresión. Él te va a reclamar de que nunca estuvo con su papá. Y fue todo mentira. El primer día que ellos compartieron, cuando ya me tocó buscarlo, Luis vivía con su mamá. Todo lo hicimos a través de su mamá porque de verdad nos habíamos convertido de verdad. No queríamos hacer las cosas como antes las hicimos. Cuando
ya yo fui a buscar al niño, que la mamá me lo trae, el nene me dice, ¿ya llegaste? Y yo, ¿y ni me extrañaste? Me dice, no, la pasé de lo más bien con mi papá, y yo pensaba que él iba a estar en depresión. El enemigo me decía que le iba a necesitar un psicólogo, y todo eran puras mentiras. Y fue bien poderoso. Dios empezó a restaurar todas las cosas. Eventualmente Luis estaba en otra iglesia muy diferente a la mía. Dios luego nos confirma nuestra relación y nos hicimos novios solo de nombre, porque nosotros queríamos honrar a Dios. O no era de beso, era solo de nombre, y pusimos fecha para casarnos. Y como Dios nos confirmó, nos casamos ya todo, y Dios empezó a acelerar más cosas, ¿verdad? A restaurar muchísimas cosas. Y que les quiero decir a cualquier joven que me está mirando, que tal vez saltó etapas en su vida y sentiste que tu mundo se acabó, yo te quiero decir que aún tal vez caíste bien bajo, viviste cosas difíciles en tu casa y eso te llevó a hacer cosas que no tenías que hacer, a saltar etapas. Yo te quiero decir que aún en ese lugar más oscuro, ahí Dios puede llegar a alcanzarte y restaurar todas las cosas. En Dios todas las cosas son nuevas y uno no tiene ni idea de las cosas que Dios puede hacer. Otra cosa que a mí me pasaba cuando yo estuve todo ese tiempo sola con el niño era que yo lloraba todas las noches. Yo me amanecía adorando a Dios y leía la palabra. Yo iba a la iglesia, pero yo llegaba a repasar el mensaje del pastor, las notas, yo ponía música y yo me quedaba adorando. Yo ponía alguna lamparita, una bombillita en la pared de esa nightlight pequeñita, y ahí yo me ponía a danzar hasta que yo me quedaba dormida, y ya a las 5 me levantaba porque tenía que preparar al niño, prepararme para irme a trabajar. Pero por muchos años yo estuve haciendo eso, solo adorándolo todas las noches. Eso Dios desarrolló mi oído y me dio la habilidad de escuchar, de escuchar su voz. Y me acuerdo que en ese tiempo Dios me hablaba de personas y me decía cosas de personas, y decía, qué casualidad me puso este pensamiento, pues le voy a mandar un texto a ver. Y la persona me decía, mire, Dios me habló, eso mismo estoy pasando. Pero yo pensaba que era una casualidad, pero Dios estaba desarrollando en medio de ese túnel en que yo me encontraba, en esa oscuridad que yo me encontraba. Yo me refugié solo en Dios y Él empezó a desarrollar cosas que yo no sabía que estaban dentro de mí, y cuando menos me lo pensé, de verdad me enamoré solo de Dios, y Luis por su parte se enamoró solo de Él. Nosotros no pensábamos volver. Realmente yo traté de rehacer mi vida y él también trató de rehacer su vida, pero cuando Dios tiene un plan, Dios, olvídese que Dios une lo que tenga que unir, Dios saca lo que tenga que sacar para Él cumplir su propósito. Y hay veces que uno piensa que Dios se tarda, pero Él no se tarda, Él llega justo a tiempo. Y algo bien lindo que quiero decir para ya casi concluir, es que yo me acuerdo que en esas madrugadas que yo me amanecí por muchos años, yo creo que como por 5 años yo estuve sola literalmente con el niño, y no fue como hasta que el nene tiene casi 7, que es que nosotros en sí nos casamos. Yo estuve sola todo ese tiempo. Sé lo que es ser mamá y papá, sé lo que es una mamá soltera, porque tuve que vivir ese tiempo. Pero me acuerdo que yo solamente me enamoré de Dios, solo de Dios. Él se convirtió de verdad. Usted sabe que hay veces que la gente busca a Dios porque quiere algo de Dios. No, yo simplemente me enamoré de Dios. Yo no quería un novio. Habían 2 o 3 locos ahí, 2 o 3 pretendientes, y yo no tengo tiempo para eso. Yo tengo un bebé y yo no voy a darle un padrastro a mi hijo. No, este es mi bebé. Yo no me pienso volver, no pienso ni casarme. Decía, yo me quedo con mi bebé y ya. Me enfoqué solo en Dios y me enamoré solo de Él. Y Dios empezó a hacer cosas bien lindas dentro de mí y empezó a sanar, porque yo me encontraba en una depresión, yo estaba en un túnel bien hondo, pero Dios de ese lugar me sacó, de ese lugar me restauró. Y yo oraba por Luis, yo decía, bendícelo. Y bendice a la esposa, si tiene su esposa, bendícela, bendice a su familia. Y yo estaba orando por mí misma sin saber, estas oraciones de siembra, y yo no sabía nada de él. Yo lo oraba por él, yo lo bendecía, y eventualmente Dios en su tiempo todo lo empezó a alinear, y hoy por eso hoy nosotros tenemos el honor de trabajar con la familia y amamos lo que hacemos porque si Dios nos restauró, que estamos tantos años separados en polos distintos, tratamos de rehacer nuestra vida, pero pusimos a Dios en el centro, Dios cambió el curso de nuestra relación. Hoy gracias a Dios tenemos la oportunidad de tener 3 niños, y de criarlos en los caminos de Dios. Nosotros no vivimos con un papá en nuestra casa, no tuvimos un hogar estable, pero hoy estamos luchando todos los días por darle lo que nosotros no tuvimos. Amén. Pero cuando llegó Cristo, Él fue que cambió el destino de nuestro futuro y de nuestras generaciones. Y yo quiero decirte que sí se puede. Amén. Que si tú estás pasando lo que estés pasando, ponga a Dios en el centro, y Dios es capaz de restaurar lo que sea que tú estás viviendo, porque de verdad que para Dios no hay nada imposible. Y básicamente esa es una parte de tantas cosas que pudiera contar, pero es lo que el Señor me ponía esta mañana para compartir.